Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos de esta jornada de día viernes 23 de junio. Estamos en nuestro panel de conversación y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra editora general Montserrat Rolano, que se incorpora al programa. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿No tuviste problemas para llegar a la radio? No está lloviendo No ahora, está lloviendo. así que Como estoy llegué encerrado sequita. acá, no me he dado cuenta si es que está lloviendo o no, pero no está lloviendo entonces. No, llegué sequita. Ya, por A lo menos. diferencia de ayer, que No, sí, ayer está cayendo más agua. Eso sí, está bastante compleja la situación a nivel de cauces de agua. Así que si usted vive cerca de uno, tenga la atención de que puede que se le solicite en algún momento realizar algún tipo de evacuación, como por ejemplo la que ya se ha emitido por parte de Senapred para 9 sectores de la comuna de Los Andes, en los alrededores de Los Andes. Así que atención con eso también. Bueno, y saludamos a esta hora de la mañana porque se incorpora también a nuestro staff de panelistas al presidente del Partido Comunes, Marco Velarde. Marco, ¿qué tal? Bienvenido acá a Radio Análisis. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Sí, no, gracias a ti por participar y por supuesto también saludamos a la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Hola, buen día ya en el estudio y a Marco, un abrazo. Hola, Ceci. Sí, bueno, hay varios temas que conversar porque han pasado varias cosas, pero creo que es inevitable el tema con el cual vamos a partir, Montserrat. sí, pues es bien inevitable. Bueno, darle la bienvenida a Marco, por cierto, ojalá sea la primera de varias veces que puedas acompañarnos, Marco. Y quiero partir contigo justamente con el tema del momento, ¿no? Esta situación que tiene envuelto a uno de los partidos del Frente Amplio, a Revolución Democrática. Se han sumado nuevos antecedentes, hay cada vez más aristas de este conflicto, de esta situación, pero yo quiero partir preguntándoles con Marco y también a Cecilia, ¿a quién afecta más esta situación hoy en día? Porque hay, bueno, ayer lo decíamos, ¿no? Hay algunos que plantean que esto puede ser incluso como un caso cabal, y que podría afectar a la moneda. Ayer, por ejemplo, entrevistábamos a Marco Moreno y él señalaba que esto afecta al partido Revolución Democrática, y él tenía buenos comentarios respecto de cómo ha actuado el gobierno, más allá del partido, ¿no? ¿A quién afecta más? ¿Cómo lo ves tú desde el Frente Amplio? Porque también se ha hablado harto de esta suerte de superioridad moral que ha caracterizado al Frente Amplio o a Revolución Democrática en particular, y con esto también las confianzas quedan bien trasquiladas, ¿no? Me refiero a nivel de la ciudadanía. ¿Cómo ves esa situación y cuánto podría afectar al gobierno cuando hay una subsecretaria que está siendo cuestionada? Lo decía recién el senador Esteban Velázquez, que a su juicio debiera renunciar, y eso no ha pasado. ¿Cómo analizas el estado de las cosas de este conflicto? A ver, yo quiero partir afirmando que yo creo que cada hecho donde se pone en legitimidad, donde se pone en cuestión la legitimidad de la política, afecta a la política. O sea, como no solamente, o sea, hay personas de un partido involucrado en este tema, pero la gente ve que es la política la que se ve afectada, más cuando se suma un sector nuevo o un nuevo partido involucrado en hechos como que afectan a la fe pública. En este caso, la firma de un convenio entre un Ceremi y alguien que conocía, o sea, como evidentemente la cercanía y es muy evidente, afecta a la política. Como la gente deja de confiar, porque se instala esta cuestión como discurso de la gente cuando le preguntan por la política, la gente dice como aquí todos roban. Entonces, yo creo que eso no hay que legitimarlo. O sea, como y aquí las acciones que se tomen cuando se saben de los hechos hablan mucho de cómo responden los partidos, responde la política en general ante hechos de este tipo. Y aquí no importa la magnitud, no importa si son dos chauchas o 400 millones en este caso. Creo que hay que tomar acciones severas en el momento. Primero condenarlo y después tomar acciones ejemplares, porque estas cosas no pueden seguir repitiéndose. Eh, no podemos seguir con esto. Y yo de ahí, como creo que el Frente Amplio en particular,
cuando han ocurrido este tipo de cosas, ha sabido condenar y tomar acciones inmediatas, y eso es lo que debemos hacer todos. Primero, apartar a la gente como del cargo en específico que por el cual había sido asignado, el Seremi. Tiene que salir del cargo, tiene que haber sanciones y sumario administrativo para esclarecer bien los hechos, y también los partidos tienen que tomar al mismo tiempo acciones. O sea, cuando ocurrió, por ejemplo, también en mi partido, también se tomaron acciones inmediatas. Y yo creo que aquí no hay una cuestión que nos acusa en particular la derecha de superioridad moral. O sea, no estoy de acuerdo con que nosotros nos pongamos en un estándar distinto a los demás. Todos, como vemos, podemos caer en este tipo de acciones, gente de nuestros partidos. Eh, pero creo que el decir, como el acusar al otro de superioridad moral, como que valida un poco el hecho de como que aquí, bueno, aquí todos pueden como caer en actos de falta a la probidad o falta a la fe pública. Y yo no estoy de acuerdo. Creo que aquí uno tiene que como tratar de llevar a un estándar ético cada vez mayor a la política. Y aquí hay que revisar bien hay que revisar bien qué cosas se pueden hacer para que actos de este tipo no vuelvan a ocurrir. O sea, el trato directo, hay que ir a revisar el trato directo, hay que revisar cómo se financian también cierto tipo de fundaciones, porque no puede pasar de nuevo que se ponga en cuestión a un partido, a la política, por actos de terceros. Y aquí yo también creo que todas las investigaciones tienen que ir a fondo, tenemos que investigar a todas las personas y hay que apartar a las manzanas podridas. Yo estoy de acuerdo creo que lo señalaba el diputado Winter el otro día, que estas personas tienen que salir del Frente Amplio. Nosotros no podemos seguir eh, en política, haciendo política con gente que en el fondo echa a perder nuestro propio proyecto político. Ujú. Cecilia, ¿cómo ves esta situación? Porque tú representas a un partido que gobernó en un periodo que fue cuestionado algunas de las cosas que ocurrieron precisamente por el sector que ahora es interpelado. ¿Cómo has visto lo que ha ocurrido esta semana? Eh, 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 Preparado no solo técnicamente, sino también una formación política intachable. Cuando uno es militante de un partido, tiene que pensar que a uno la identifican. A mí me identifican como demócrata cristiano en mi barrio, en mi trabajo, en el colegio de mi hija. Y uno representa una fuerza política. Eh, y por eso es tan delicado lo que uno haga o deje de hacer. Por eso es tan delicado estos hechos de corrupción en términos generales. Es muy delicado porque nos perjudica a todos. Da lo mismo que sea el Frente Amplio y yo demócrata cristiana, no importa. Aquí la política en general, entonces la gente dice, todos los políticos son corruptos. Yo creo que la única forma de amortiguar un poco esto es que todos condenen, todos condenemos estos hechos, ¿ya? Incluso los de su propio partido. Y eso es duro, eso es duro, porque estamos hablando de seres humanos también. Eh, pero si no se hace, queda esta sensación de que uno es rígido con el opositor, pero con los de uno es más flexible para estas cosas. Y esa sensación que tiene la gente como de arreglines políticos en la cabeza va mermando la democracia, las instituciones que nos costó tanto formar después de vuelta de la dictadura, porque acuérdense que no había institución, no había parlamento, no había municipio, no había nada. Entonces, esto es un hecho muy delicado, muy grave. Y porque además, en el caso del Frente Amplio y en el caso de RD, chuta, también se puede enfadenar una generación completa. Porque la gente ya decir, si los cabros no están preparados para esto. Entonces, claro, pueden haber juicios injustos, ¿cierto? Pues se puede amplificar y uno dice, pucha, a lo mejor se amplificó esto, pero en política hay que ser impecable hasta con la última, como decía Marco, hasta con la última chaucha del fisco.
¿ah? Porque no somos un país rico en abundancia, todavía no se aprueba una reforma tributaria, si los recursos siempre los estamos como administrando, nos estamos moviendo, estamos viendo ahora lo que está haciendo el Banco Central, vamos a ver si se baja la tasa de interés, pero, pero somos un país que anda siempre al justo, y esos recursos, como no es un país que tenga garantizados los derechos sociales, esos recursos van en beneficio a sectores bien vulnerables. Entonces, esta mala distribución le hace un tremendo daño. Primero, le hace un tremendo daño a la política en general, le hace un daño a la generación que está gobernando y le hace un daño también a los sectores progresistas de este país que de verdad quieren hacer transformación. Por eso es tan delicado los casos de corrupción cuando se generan, porque amplifica esto mucho más. Los daños colaterales son mayores de los que se piensa. Entonces, cuando uno está en política, tiene que tener ese sentido de la responsabilidad y de tener en cada cargo, en cada espacio que se ocupa, esa impecabilidad, esa transparencia que nadie puede cuestionar. Puede estar de acuerdo o no con tus ideas, pero cuando la política se mezcla con el dinero, nos queda la escoba. Sí, ahí, Marco, bueno, como tomando un poco lo que dice Cecilia, pero sumando también el elemento de las dos coaliciones, que en este momento también entran, no sé si en conflicto, pero ayer ocurrió algo bien curioso con el senador Latorre, donde dio a entender que el ministro estaba al tanto, luego en la tarde se desdijo, ¿no? Y entre medio hubo también varias críticas a lo que planteó el senador Latorre. ¿Cómo ves que queda esta alianza de gobierno de estas dos coaliciones a partir de este caso, donde también se ha cuestionado mucho el Frente Amplio el discurso que ha tenido y que tuvo cuando la ex Concertación o ex Nueva Mayoría estaba en el poder y desde el Frente Amplio tenían esta posición más impugnadora, ¿no? Y se cuestionaban los casos de platas políticas, bueno, guardando todas las proporciones, porque evidentemente SQM no es lo mismo que este caso, pero si hay una sensación, o uno interpreta, ¿no? Una sensación como media de, no sé si de revancha, pero sí de sacar en cara, bueno, tú me acusaste de esto y mira dónde están ahora, ¿no? ¿Cómo ves que queda la situación ahí, el estado de la relación al interior de la coalición, de las coaliciones o de esta alianza de gobierno? A ver, hemos ido conversando sobre este tema, de hecho, un ratito más, después de este programa me tengo que ir a la reunión que tenemos semanalmente en la alianza de gobierno, pero yo creo que este tema, o sea, nos ha afectado a todos, porque evidentemente ha afectado al gobierno también, pero ahí es cuando tenemos que tomar acciones duras, que es lo que decía en mi palabra anterior, pero no, o sea, si bien ayer hubo una tensión que después fue corregida durante el día porque el Ministerio de Vivienda sí tomó acciones, o sea, recibió una denuncia, o sea, recibió este comunicado por parte de los funcionarios, que es el que todos conocimos el día de ayer o antes de ayer, y ante eso fue tomando acciones, fue pidiendo antecedentes, y yo creo que eso era lo que no se conocía, como cuáles fueron las acciones que se fueron tomando para poder ir indagando en la firma de este convenio y los problemas que tenía el convenio mismo. Entonces, creo que, y se fue resolviendo en el día, y eso se resolvió. También el presidente Radio tuvo una comunicación formal en la tarde para esclarecer los hechos de que no estaba poniendo en cuestión al Ministerio de Vivienda ni al ministro. O sea, como es el ministerio en conjunto el que tomó acciones. Entonces, yo creería que no, que ante este tipo de hechos es cuando se tiene que mostrar la unidad de la alianza de gobierno. No podemos tensionarnos por este tipo de cosas porque tenemos que ayudar todo en conjunto a colaborar con este gobierno y con todas las dificultades que tiene ser un gobierno con minoría política, porque hoy día se está tensionando mucho por parte de la derecha y siento que si bien está bien condenar este tipo de hechos, se está actuando con oportunismo para poder detener los avances de este gobierno, sobre todo en mira del pacto fiscal.
que es lo que hoy día se está discutiendo primordialmente y que se está intentando que sea una discusión de segundo orden, cuando es una cuestión de primer orden, porque va a beneficiar a muchas familias chilenas el que tenga un pacto fiscal. Entonces, aquí hay un oportunismo de hacer que esto sea una discusión de segundo orden. Y ante este oportunismo, la alianza de gobierno tiene que actuar en conjunto. Y no puede haber tensión, no puede haber espacios para pelea. Y yo creería que quienes somos responsables, presidentes de partido, parlamentarios, no podemos hacerle la pega a la derecha cuestionándonos entre nosotros mismos. Y creo que hay que saber resolver los problemas. Y nuestras diferencias en las instancias correspondientes y no por la prensa. Porque también eso como en el fondo no ayuda a nadie y no ayuda al gobierno. Entonces hay que tener cuidado también con nuestras palabras y no seguir profundizando una crisis que en el fondo no es una crisis de alianza de gobierno. Es crisis de unos militantes de partidos que actuaron de forma irregular y a los cuales hay que aplicarle las sanciones correspondientes y la justicia, hoy día, ahora esto está en materia de la justicia y es la justicia la que tiene que desarrollar una investigación para saber si hay actos irregulares que se alejen de la ley, porque ya están alejados de la ética. Debería mandarle un mensaje al senador Espinosa Sí. para que a ver si es que recoge ese, De hecho, a ese esta hora, recado. no vamos a decir dónde para que no se cambien, pero a esta hora le está dando como con todo. Como, No, Yo y me a di por, través de redes sociales. Bueno, yo me di por vencido con el senador Espinosa y no creo que él, o sea, yo no lo considero parte de la alianza de gobierno porque cada vez Sí. empeora más la situación y a lo único que golpea es al mismo gobierno. Entonces, eh, no creería que alguien que ayude a que a que la cosa funcione y que la política se valide, sino que alguien, al contrario, que aprovecha cualquier polémica para poder decir lo que quiera. Sí, es muy rara la situación del senador Espinosa. Y aparte que es como que tiene una animadversión especial con ciertos dirigentes y ciertos partidos. Y en este caso es con el ministro justamente Jackson y con y el Frente Revolución Amplio, Democrática. sí. Pero bueno, Cecilia, efectivamente hay un tema que ha planteado Marco, tú también lo decías en tu intervención anterior, y que tiene que ver con ver estos temas con mayor altura de miras, ¿no? Y efectivamente no caer en este mal, ¿cómo es el refrán o el dicho, Montserrat? Mal de muchos, consuelo de tontos, Así una cosa es. así. Como caer en eso, ¿no? De decir, ustedes también, entonces, Todos son culpables y nadie es como que es culpable. inevitable que estar a cargo de la administración del Estado y no cometer este tipo de cosas. Entonces, eso no sirve para nada. Y lo han mencionado ustedes, pero ¿cómo ver esto? Porque efectivamente ahora se está poniendo en cuestión todo, se está poniendo en cuestión respecto de, por ejemplo, el rol que juegan estas fundaciones, el tema de la asignación de recursos, y efectivamente podemos caer en una espiral, ¿no? Que a futuro se cuestione cualquier cosa, independiente de quién llegue finalmente a administrar el poder, es decir, ya no se va a poder contratar a nadie de tu afinidad política, por así decirlo, porque no se entienda hasta qué punto podemos llegar en esa línea. ¿Cómo ves eso, Cecilia? Porque efectivamente como que falta un poco, ¿no? Esa altura de miras para abordar este tipo de temas. Por un lado, obviamente condenar, pero por lo otro tratar de buscar una salida y que no sigamos peleando siempre por lo mismo. Bueno, por eso es tan grave, po, porque el daño colateral es sumamente amplificado. O sea, todo lo que tú dices, bueno, que esto no signifique, pero ya significó. Sí, aquí hay cuestiones que no tienen vuelta atrás. Y es súper delicado. Mira, eh, nosotros, ¿por qué veníamos una concertación espectacular que había hecho transformaciones, que había bajado los niveles de pobreza, aumentado, disminuido la cesantía y todo? Bueno, por hecho como este también, pues. Entonces, es tan delicado, mira, y la oposición va a hacer la pega que tiene como oposición. Tampoco hay que victimizarse en esto, si la responsabilidad es nuestra en esto. Entonces, también en eso seamos, por eso te digo, el nivel no puede ser, ahora te toca a ti, lero, no, si es que no nos afecta a todos. Por eso es algo que a mí me enoja, porque farrearse una cuestión así puede ser la última oportunidad.
Y claro que la derecha está viendo esto como una tremenda oportunidad. Por supuesto, porque lo van a tener hasta el fin del gobierno. Hasta el fin del gobierno. Por eso es tan grave una cosa así. Por eso es tan grave cuando se relativiza. Porque cuando el senador Latorre acepta y dice, mira, en realidad el ministro sabía, todo esto como tratar de levantar las manos para distraer la atención, la gente ya se da cuenta de eso. Entonces, claro, uno dice, pucha, aquí no hay que pontificar y todo, pero a veces no condenamos nosotros mismos esto, no vamos a poder repostular a la confianza de la gente. Entonces, es lo que le ha hecho daño a la política en todos los países, ¿eh? Y en América Latina en particular, mira cómo está Perú, es la corrupción. ¿Ah? Y pueden haber gobiernos muy transformadores que tienen muy buenas intenciones, pero cuando la corrupción se instala en un gobierno, y pueden ser hechos aislados, como dice Marco. Yo pensando bien, creo que son hechos aislados. Pero el problema es la amplificación que tiene ese hecho. Y cómo la oposición ocupa esto. Pero eso es bienvenido a la política, pues. Si así es esta cosa. Entonces por eso hay que ser impecable. No hay que dar pie para nada. Y aquí, bueno, se dio más que pie, se dio la pierna entera. Entonces, ese sentido de responsabilidad política, cuando todo Chile te está viendo, todos los pasos que das, todo lo que haces, te está evaluando, te está criticando, tú tienes que transformarte en como si estuvieras en un parlamento espejo, que todo se ve desde afuera. Todo se ve, la gestión de gobierno toda se ve desde afuera. Los ciudadanos están pendientes en qué cosas se gastan y se malgastan los recursos. Bueno, quiero llevarles a otro tema que aparentemente no tiene ninguna relación con este, pero que sí tiene un engancho, ¿no? Un enlace que han hecho algunos representantes de la oposición, y es lo que mencionaba Marco del pacto fiscal. Ayer algunos parlamentarios planteaban que el gobierno no debía insistir en su reforma tributaria hasta que quedara claro de que los recursos se iban a utilizar bien. Voy a leer algunas declaraciones ahí para no malinterpretar, ¿no?, lo que dicen los parlamentarios de oposición. El senador Rojo Edwards, por ejemplo, del Partido Republicano, señaló ayer: el gobierno del presidente Boric debe retirar la reforma tributaria hasta que pueda garantizar que las platas no se irán a fundaciones de cercanos para hacerlos millonarios. También el diputado Guillermo Ramírez de la UDI señaló que gas a precio justo, acusación por platas de la Junaeve, 426 millones a Fundación de Revolución Democrática, etcétera. Más de 90.000 nuevos funcionarios públicos y el gobierno le quiere pedir más plata a la gente subiendo impuestos. Son algunas, ¿no? Ha habido otras también declaraciones que vinculan esto que pasó en Antofagasta con la reforma tributaria que está tratando de impulsar el gobierno, de reimpulsar el ministro Marcel, que ha sido también cuestionado, lo hablábamos ayer, por un rol, entre comillas, más político, ¿no? Es el tema que les queremos proponer a la vuelta de la pausa, porque nos tenemos que ir a un breve corte, pero a la vuelta conversamos de este y de otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor.
por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este viernes 23 de junio a las 19:30 horas se presenta en Sala Máster la artista nacional Vero Sofia, en la que será su única presentación en Santiago como parte de la recaudación de fondos para costear el viaje y compartir su música en el prestigioso World Music and Dance Festival en Japón. En esta ocasión, la reconocida cantautora nacional sorprenderá al público con un show renovado y emocionante, donde tendremos la oportunidad de escuchar canciones de su más reciente álbum, titulado Algo tiene que cambiar, así como otros clásicos temas de su repertorio. Ya lo saben, este viernes 23 de junio a las 19:30 horas, en vivo desde Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, y con transmisión en directo por el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl a las 20 horas. Las entradas se encuentran a la venta en portalticket.com. Anda con tanta locura y como la vida es corta, va con tanta locura. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, estamos de vuelta acá a Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 2 minutos. Estábamos conversando, por cierto, en este panel habitual que tenemos todos los días junto a Montserrat Rolano, nuestra editora, y nuestros invitados en esta ocasión, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, y también el presidente de Comunes, Marco Velarde, a quien no lo vemos en estos momentos, pero seguramente se va a reintegrar en cualquier momento a esta conversación. Ahí está apareciendo, ahí ya volvió Marco. Montserrat dejaba planteada la pregunta en torno a la reforma tributaria, porque efectivamente uno de los argumentos que ha utilizado la derecha, y en particular los sectores más extremos de la derecha, es la ineficiencia del Estado para administrar estos nuevos recursos. Y claro, bueno, todos estos antecedentes que hemos ido conociendo durante los últimos días refuerzan aún más esa aseveración, más allá de que sea correcta o no, pero por lo menos es muy probable que lo sigan utilizando a su favor. ¿Qué debiese pasar con esto? Hay quienes plantean que incluso se debiese esperar nomás al próximo año para presentar la reforma tributaria y no insistir en el Senado. ¿Cómo ves esto, Marco? A ver, yo creo que no hay tiempo para esperar y ponernos de acuerdo en un pacto tributario. O sea, alargarlo más beneficia a quienes no quieren que haya más carga tributaria, en el fondo recaudar más para el Estado. Y en el fondo eso beneficia a quienes tienen más recursos y en el fondo quienes tienen que ponerse para que podamos contar con medidas que ya sí saben para qué van a gastar. Yo, delante de Montserrat, como dejaba instalados los titulares de cuáles eran las palabras de ciertos políticos de derecha, y creo que están mezclando peras con manzanas. O sea, como cuando uno hace un acuerdo tributario, un pacto fiscal, y esto se discute en el Parlamento, se sabe perfectamente para qué se van a ocupar esos recursos y dónde se van a destinar, porque si no, uno puede estar solo... nadie en el fondo confiaría en que se recaude más, se suba la carga tributaria, se recaude recursos por distintos tipos de instrumentos y no se sepa para qué se van a gastar. Esto está muy bien estipulado, muy señalado y es parte de las conversaciones políticas.
Y hoy día se ha abierto más la cancha para discutir este tema, que no solamente se ha sacado del Congreso, hoy día no solamente un acuerdo parlamentario que se ingrese una reforma, sino que este gobierno ha intentado, en la primera ocasión, que fue en marzo de este año, pero las conversaciones venían de antes, y en esta segunda oportunidad ha hablado con los empresarios, con las pymes y con los trabajadores, con las organizaciones de trabajadores, por ejemplo, como la CUT. Entonces, aquí hay un diálogo donde se ha esclarecido no solo las formas de recaudación, carga tributaria, sino que también se ha dicho puntualmente en qué se va a gastar, y el gobierno ha sido súper claro en señalar cuáles son, por ejemplo, las políticas sociales que debiésemos hoy día financiar con mayor recaudación de impuestos. Y aquí hay cuestiones de importancia de la ciudadanía que nada tienen que ver con lo que está diciendo la derecha, que está aprovechando los temas políticos contingentes para poder pegarle al gobierno y que no conseguir una reforma tributaria. Pero se va a conseguir la disminución de las filas de espera, más a las cunas para mujeres que tienen, para familias que tienen que cuidar. También aumenta el aumento de la PGU, o sea, van a mejorar las pensiones y una serie de recursos en infraestructura. Entonces, hoy día es muy necesario políticas de seguridad, por ejemplo. También se va a recaudar recursos a propósito que se necesitan más para invertir en seguridad. Entonces, está súper claro en qué se van a ocupar los recursos, de qué manera, y no hemos abierto a un diálogo social para quienes tengan que ponerse con estos recursos, que en general van a ser los grandes empresarios, pero también las pymes, por ejemplo, puedan saber e intervenir desde antes en este debate. Entonces yo espero que la derecha deje de aprovechar el momento político y se abra a discutirla en el Congreso, que es una cuestión como básica, que ocupemos el Congreso para discutirla, porque se necesitan más recursos. Y en eso estábamos todos de acuerdo hace unos meses atrás, unos años atrás, cuando los mismos empresarios, en el marco del estallido social, decían que tenían que abrirse a una posibilidad de nuevo pacto fiscal, aumentar la carga tributaria, pero ahora parece que todos se echaron para atrás y Chile no necesita nuevos recursos porque no tenemos dónde sacar dinero para financiar medidas sociales si es que el empresariado no se abre a poder aumentar en mayor carga tributaria. No solo se va a invertir no solo se va a recaudar por ahí, pero hoy día es necesario que aumente la carga tributaria, porque sigue siendo muy baja para los empresarios si uno lo compara con países, no solamente de la OCDE, sino que con países que están en el mismo estado que nosotros. Entonces, es súper importante, que yo creo que parte de la crítica de la crisis social que todavía sigue desde el estallido social, es que contemos con más recursos que puedan hoy día superar problemas de desigualdad que vive la gente, tan básicos como mayores recursos para superar, como mejorar como el tiempo de espera en hospitales, mejorar su infraestructura, etcétera. ¿Es necesaria, Cecilia, una reforma tributaria? Y te lo pregunto porque ahora pareciera no haber un consenso al respecto, cosa que sí ocurría hace 2, 3 años, y Marco mencionaba el tema del estallido social, ¿no? Que también ha sido aludido por el ministro Marcel, quien ha sido criticado también por esto, pero él ha hecho una descripción, o sea, efectivamente los empresarios, por ejemplo, Andrónico Luksic planteó post-estallido que los grandes empresarios tenían que ayudar a pagar la cuenta de Chile. Hizo un llamado también o manifestó una disposición a la posibilidad de tener un impuesto especial que grave el patrimonio de los más ricos. Se anunciaron medidas como el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos en algunas empresas. Por lo tanto, uno ve ahí no sé si un sentido de oportunidad, que efectivamente ahora el debate político ha girado después del 4 de septiembre del año pasado, pero las condiciones sociales y económicas del país no están mejor, sino que todo lo contrario. Por lo tanto, ahí la lógica diría, bueno, una reforma tributaria que sea progresiva, ¿no? Es más necesaria incluso que hace 3 o 4 años. Pero desde la oposición han dicho que por ningún motivo, y en esto han sido bien tajantes,
van a dar sus votos para cualquier aumento de impuestos, solo para bajar los impuestos. Y esto es lo mismo que han planteado los empresarios, la SOFOFA hace unos días y la CPC también hace un par de días, cuando Marcela ahí le responde que ha habido un giro que es evidente, él hace una descripción que cae bastante mal. ¿Cómo ves esto, no? El escenario que hay, la poca agua en la piscina que hay para una reforma tributaria y los cambios de posición que ha habido también en la derecha y en el gran empresariado? Todo de acuerdo con pagar más, los que tienen más, los que ganan más. Nunca ha estado por robustecer el Estado. Mira, hay cosas que la derecha nunca va a estar de acuerdo, o porque estemos bien o porque estemos mal. Y eso lo van a seguir manteniendo. Ni siquiera cuando fueron gobierno fueron capaces de robustecer el Estado, todo lo contrario. Fue el tiempo en que más contratos externos se realizó, ¿no? Y incluso se ocupó la pandemia para aquello, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que yo creo que con la derecha hay que trabajar, quizás saltándose alguna. Lo del Rojo Edwards ya es, el gobierno debe retirar la reforma tributaria porque aquí hay un caso, o sea, buscar, como dijo la ministra Toá, muy claramente lo escuché, dijo, bueno, aquí la derecha va a buscar cualquier excusa. Y esta es una excusa más que encontraron para reafirmar lo que ellos siempre han creído. Y no es solo porque pueden financiar programas, como lo dijo el presidente Boris en su discurso, muchas veces, ¿cierto? Sino porque es parte de la justicia social que todos aspiramos. Si esto no puede seguir como un paraíso fiscal para las grandes familias que recaudan más. Sí, yo creo que lo que dice Luxi es porque le da un poco de pudor, ¿cierto? Como estamos en esta situación en este país. Entonces, cuando uno dice, mira, aquí hay parte de justicia social en esto, porque efectivamente los que tienen menos no pueden pagar más, y los que tienen más sí pueden pagar más, pero le hacen el quite, no solo retrasando o negándose una reforma tributaria, sino que los niveles de evasión y de elusión en este país son muy grandes. O sea, si nosotros hiciéramos hoy día una fiscalización y redujéramos la elusión y la evasión, tendríamos recursos frescos rápidamente, y no poco. Pero esta reforma tributaria es absolutamente necesaria porque la desigualdad en este país es estructural. Y si no se modifica eso, vamos a seguir teniendo los niveles según los ciclos económicos que tiene el país y el mundo. Entonces, según los ciclos económicos, cuando tengamos más restricciones, los que van a pagar más son los que menos tienen. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo hacemos una reestructuración a este modelo económico? Y seguimos, porque ellos siempre ponen el tema económico, ¿cierto? El desarrollo económico, y tiene que incluir el desarrollo económico. Yo cambiaría un poco esa palabra por progreso más que por porque el progreso incluye todo, ¿cierto? Este modelo económico incluye solamente las grandes cifras. Y en las grandes cifras, ¿quiénes son los que pierden? Que no están en el promedio, los que tienen menos. Siempre pasa eso. Entonces, aquí hay un tema ético que la derecha tiene que entender, que los que reciben más tienen que pagar más. Y hay un tema incluso como ellos lo llaman, de patriotismo en este país. O sea, nosotros tenemos que ayudar al progreso del país completo, no de mi parte nomás. Y eso es lo que está en evidencia hoy día. Y cuando el Rojo Edward expresa esto, no es nada nuevo para nadie. A nadie le extraña que el Rojo Edward. Es como si dijera, mira, nosotros ganamos en la Convención Constitucional, pero no creemos que hay que cambiar la Constitución. Es evidente. Él no va a cambiar su visión que es solamente
de que sigan creciendo y sigan alimentándose esta derecha, que además es parte de una derecha empresarial, como en toda América Latina, en que son insaciables. Les gusta el beneficio, pero no invierten nada, ni en los trabajadores, ni en sus sindicatos, ni en mejora salarial. Ujú. Ahora, efectivamente hay algo que llama la atención en torno a este debate, que es que en términos prácticos no hay debate, porque no hay ningún proyecto ingresado en el Congreso y todo esto que estamos conversando, discutiendo y todo lo que se está dialogando, en términos concretos no tiene ningún efecto práctico. Y si bien efectivamente hay propuestas, por ejemplo, de algunos economistas ligados a más sectores de derecha que sostienen con datos, yo soy ignorante en la materia, entonces no podría decir si es que son correctos o no, que efectivamente reduciendo los impuestos se podría incluso tener una mayor recaudación que con el proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Incluso esa propuesta no tiene ninguna, por así decirlo, efecto, repito la palabra, porque no hay un proyecto en el Congreso. Y en ese sentido, no se entiende esto que dice, por ejemplo, el senador Rojo Edward, que el gobierno tiene que retirar un proyecto, pero si no, no hay nada que retirar, pues si no hay reforma. ¿Qué pasa ahí, Marco? Porque efectivamente todo esto que estamos hablando, propuestas por acá, propuestas por allá, apostar por el crecimiento, apostar por aumentar los impuestos a quienes más tienen, no se está dando donde se tiene que quedar, que es en el Congreso. O sea, es que eso me parece insólito, como, o sea, ellos tienen la posibilidad desde su momento de cuando esta cuestión se vote, tanto en la comisión respectiva como cuando ellos tengan que apretar su tecla que diga que no, ahí lo pueden hacer, pero ni siquiera están abriéndose a discutir, eso fue lo que pasó en marzo. Y eso me parece insólito, que finalmente, ¿para qué sirve el Congreso si no es para discutir las cuestiones más importantes? Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Ceci recién. Aquí hay una falta de patriotismo, una falta de solidaridad con el resto de los chilenos, de no querer colaborar en el crecimiento del país. Estos recursos no son para beneficiarnos a nosotros mismos ni a beneficiar a la política, es para beneficiar a la gente que más lo necesita y por eso se le ha puesto rostro y y se ha dicho cuáles son las medidas que se van a financiar con esta reforma tributaria, porque finalmente cuando no nos ponemos la mano en el bolsillo, quienes más tienen, porque no se les va a caer, no se les va a caer la casa en lo curro por financiar unos puntos más de impuestos, o por las medidas de elusión que se están proponiendo. No se van a acabar sus vacaciones en el extranjero por esto. Eh, eh, y ayudemos a que la gente pueda reducir sus tiempos de espera en los hospitales, en los consultorios, que ya es harta. Entonces yo espero que así como así como el Partido Republicano se considera a sí mismo patriota o que ama la República, eh, que se allanen a discutir un pacto tributario, ni siquiera es una imposición, es un pacto. O sea, hay una idea ya desde cómo se está instalando la idea de la reforma, de que nos sentemos a discutir y de que va a haber una negociación y de que hay cuestiones que van a ir y otras que no, pero necesitamos contar con mayores recursos para beneficiar a la ciudadanía. Y aquí hay una falsedad sobre cómo se ocupan los recursos, sobre todo en este gobierno, que me gustaría desinstalar, porque este gobierno ha sido de los más responsables en materia fiscal. Y eso nadie te lo va a poder negar. O sea, a mí me gustaría que pudiéramos financiar más cosas, pero el ministro de Hacienda ha sido muy responsable en esta materia. Y eso ha sido reconocido y ahí también están los resultados que tiene Chile en materia económica el último año, los cuales han sido positivos. Entonces, yo espero a que tanto el mundo empresarial, la CPC, se pueda allanar a un pacto que sin duda que va a incluir cuestiones que a ellos les importan, como crecimiento, como productividad, como también la eficiencia del gasto público. Discutámoslo, es un pacto. Y asimismo el llamado que le hago a la UDI y a RN, sobre todo a la UDI, RN y a Evópolis,
que si ellos siguen obstruyendo una discusión en el Congreso, le están abriendo la puerta a Kast y ellos no controlan a Kast ni a los republicanos. Entonces, yo espero a que ellos, en un diálogo y conversación democrática, puedan abrirse a un pacto tributario que en el fondo va a beneficiar a la ciudadanía, va a beneficiar a los gobiernos que vienen para que las medidas que ellos le presentan a la ciudadanía las puedan desarrollar y llevar a cabo, porque hoy día no se pueden, los programas que uno mismo lleva adelante muchas veces no se pueden financiar del todo. Bueno, la Evópoli declinó participar de una reunión con el ministro Marcel hace algunos días a propósito de sus dichos el día domingo. Ojalá que no se cumpla el vaticinio del ministro Marcel, que anticipó que si es que no se avanza en un pacto fiscal podría haber algún tipo de crisis social en el futuro que eventualmente también podría afectar a un futuro gobierno, no necesariamente a este. Yo recuerdo que para el estallido social muchos parlamentarios de oficialismo en ese momento, de derecha o de centro de derecha, decían que por qué no se avanzó, por ejemplo, en el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet o en la reforma previsional de la presidenta Bachelet, ¿no? Porque fueron muy obstusos en ese gobierno, más allá que, bueno, tenía oposición dentro de sus mismas filas, pero ojalá que no pase lo mismo ahora, ¿no? Pasó Cabal también. Claro, bueno, pasó Cabal, SQM, en fin. Pero ojalá que ahora no pase lo mismo y en un futuro gobierno parlamentarios de otro signo político se arrepientan de no haber tenido una posición más flexible para avanzar en algo consensuado por todos los actores políticos. Bueno, nos quedan algunos minutos y yo les quiero plantear otra iniciativa del gobierno que ha generado hartas críticas y que es esta Comisión Asesora contra la Desinformación. Ayer, bueno, esto salió publicado en el Diario Oficial el día martes y ayer hubo varias reacciones de parlamentarios opositores que señalaban que esto atenta contra la libertad de expresión. Algunos acusaron incluso acudir al Tribunal Constitucional. Cecilia, ¿cómo miras esta iniciativa, que es una instancia que va a estar radicada en el Ministerio de las Ciencias y va a asesorar al ministerio, por ejemplo, encabezado por Camila Vallejo? ¿Cómo ves esto también a la luz de situaciones que hemos visto en el último tiempo de noticias falsas, ¿no? Y las críticas que se generan, que son legítimas, ¿no? O sea, evidentemente hay dudas respecto de cómo va a funcionar aquello. Sí, mira, también escuché a la ministra Toá referirse a este tema. Ella decía que efectivamente es un tema hoy día muy contingente, ¿eh? Un tema que sobre todo en el mundo político se vive muy fuerte. Pero tiene que haber, yo creo, una cierta regulación respecto a estos temas, porque las noticias falsas pueden destruir a una fuerza política, a una persona. Entonces, claro, uno puede decir que esto no puede caer en censura, y estamos todos de acuerdo que eso no pase, ¿ah? Porque peleamos por la libertad de expresión, por lo tanto no puede caer en eso. Pero a mí me parece que está bien, porque todos nos quejamos de repente de un mal que tiene este mundo más contemporáneo, pero hay que hacer acciones respecto a eso. A mí me parece bien osado, sí, bien osado, porque esto iba a generar críticas, y parece bien valiente, pero creo que es necesario hacerlo, fíjate. Y no caer en la censura, nadie está de acuerdo con eso, pero sí regular ciertas acciones, porque además el monopolio de los medios de comunicación nos ha mermado como sociedad. Si en este país los dueños de los grandes consorcios financieros son dueños de medios de comunicación gigantes. Y eso en un país donde tuviera las reglas del juego un poquito más mejor distribuidas, no pasaría. Imagínate un dueño de un consorcio que además es dueño de un medio, es poder absoluto, es manipulación absoluta. Entonces hay que meterse en estos temas, hay que ser valientes, sí, hay que tener coraje para hacerlo, sin caer en la censura. Y a mí me parece que está bien que
que se haga desde el gobierno, y como lo planteó la ministra Toa, a mí me dio confianza como lo planteó. Sí, Marco, ¿cómo ves tú este tema? Porque efectivamente lo que dice la Cecilia, secretaria general de la Secretaria Nacional de la Democracia Cristiana, es cierto, efectivamente es una decisión osada porque es evidente que iba a venir la crítica de vuelta, que es el típico argumento, ¿no? que se utiliza en contra de cualquier tipo de política o idea que surja para regular el comportamiento de los medios de comunicación, que se está ante actitudes dictatoriales, que se atenta contra la libertad de expresión, que esto es propio de una Gobiernos de totalitarios. gobiernos totalitarios, etcétera, etcétera, típico de la izquierda, que es lo que se dice desde la vereda frente desde la derecha. Entonces, pero efectivamente es un tema que es muy propio de esta época, y es más, yo iría más allá, es un tema que no solamente compete a los medios de comunicación tradicionales, hoy en día cualquier persona puede ser un medio de comunicación, y en nuestro país, y así en muchos países, de Sí. hecho por eso se está debatiendo en varias partes del mundo, no se ha hablado respecto de ese tema, de cómo enfrentar esta nueva era en la cual prácticamente cualquiera puede ser un medio de comunicación sin tener que asumir, por ejemplo, los deberes que conlleva, ¿no? La Eso. responsabilidad. O sea, nosotros no podemos decir cualquier cosa porque nos cae las penas del infierno si es que, por ejemplo, cometemos un error, una desinformación en ese sentido. ¿Cómo ves eso, Marco? Porque efectivamente es un tema que es necesario, pero claro, tiene esta contra, ¿no? Que por un sector es muy manipulable a propósito de los mensajes de los medios de comunicación respecto de lo que efectivamente es. Sí, a ver, como que cada anuncio hoy día como que prende una laraca gigante Todo es y grave. hay una dramatización de cualquier cosa, o sea, como que alguien dice algo, a mí me pasa mucho como cuando me toca ir a reuniones y de repente como que se ventila lo que pasa en las reuniones y uno dice algo o está en desacuerdo con la postura, no sé, yo estoy en desacuerdo con algo que dice la Ceci y se sale afuera y se arma un drama, como que hubo una gran pelea. Yo creo que parte de esto es como también como el debate que se da con respecto a la desinformación o cómo se informan las cosas, pero por esto mismo hay que aclarar que esta es una comisión asesora, no su tarea es eh, discutir al interior del Estado o interior de la institucionalidad, porque como que aquí va a haber un consejo que va a tratar de entender el fenómeno de la desinformación, porque la desinformación hoy día, a partir del rol que tienen los medios de comunicación, pero sobre todo el rol que tienen las redes sociales, que es donde se ventila la desinformación, está horadando nuestra democracia. Entonces hay que entender este fenómeno y este consejo asesor que está a cargo del Ministerio de Ciencias, como que esté ahí también lo dice todo. No tiene no va a decir qué es verdad y qué no es verdad, no va a emitir una opinión respecto a los contenidos, los dichos o sea, de una persona. Quiere entender a través como la discusión de gente experta o quienes participen como del diálogo democrático, entender este contexto de la desinformación y el momento en el que la desinformación es un tema. Entonces, ¿por qué no querríamos discutir sobre esto? Y creo que el Estado tiene una responsabilidad sobre la desinformación porque afecta a la democracia y nosotros tenemos que proteger nuestra democracia y yo creo que aquí hay un contexto que la desinformación hoy día, para mí entender, eh, no es como que cualquier persona vaya y diga e instale una verdad en redes sociales, es financiada. O sea, aquí hay financiamiento de la desinformación a través de las redes sociales, porque ya no hay solo un mensaje, un diálogo entre personas donde uno dice una mentira, eh, sino que la mentira te aparece en tu aparato dispositivo. O sea, todos estamos mucho rato conectados al teléfono y en redes sociales y te llegan como publicidad, se te instalan en tus redes sociales, te llegan por WhatsApp y la desinformación ha hecho, y esto está comprobado, que personas gobiernen países. O sea, eh, eh, pasó en Brasil, ha pasado en Estados Unidos, entonces hoy día la desinformación es un
arma política, la cual primero hay que entender y después de entenderla hay que legislar, porque hay gente que se está aprovechando, sobre todo con recursos de las nuevas tecnologías, y nosotros no hemos indagado lo suficiente para entender como las reales implicancias de este fenómeno. Entonces, una comisión como esta tiene que avanzar para tratar de entender el fenómeno, y espero que la sociedad civil también lo haga, las universidades, los expertos, los académicos, la gente en su casa también pueda como darle relevancia a este tema, pero yo creo que hoy día necesitamos una legislación particular para ir atajando esto, porque aquí no es inocente esta discusión, aquí hay gente que Y, financia mentiras. y está tan en boga el tema que incluso la Telefónica o Movistar, la Fundación Telefónica, trae un experto para hablar sobre el tema de comunicación y política el próximo martes. Mario Riorda se llama, que es politólogo y experto en comunicación. Entonces, el tema hay que conversarlo, hay que tratarlo. Incluso la empresa privada está preocupada del tema. Entonces, yo creo que el gobierno, en parte Estado, tiene que dar cuenta también de los nuevos tiempos y de las dificultades que hay en esto. Así que yo concuerdo plenamente con eso. Ujú. Bueno, un gran tema. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión para hablar de eso y más. Por cierto, lamentablemente ahora se nos acabó el bloque, pero queremos agradecerle a ti, Cecilia, también a ti, Marco, el hecho que hayan estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tengan un buen día. Muchas Muchas gracias, gracias a cariño ustedes. Que estén bien. Marco. Chao, Monse. Un Chao, abrazo. Cecilia. Chao, chao. Y Monse, nosotros nos reencontramos el martes ya. El martes. Así Así que, es. Tú bueno, sigues, yo me voy. Yo sigo. Tú te vas de aquí, pero sigues en tus Así funciones. es, Así así que te esperamos el martes y un buen fin de semana. Igual para ti. Ya regresamos acá a Radio Análisis, nos queda un bloque. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto